Bueno, ahora vamos a hacer el circuito con pulsador o interruptor. Comenta que vamos a comenzar ando de nuevo, circuito. Lo primero que tenemos que hacer es buscar nuestro Arduino Uno y nuestro protoboard. Con respecto a la práctica uno, vamos a hacer aquí un repaso de información requerida para los que todavía no están claros en la parte de la resistencia pull-up y pull-down. Yo voy a poner los dos modelos, los dos tipos de configuraciones que hay. Primero, tengo que colocar aquí energía. Yo voy a poner aquí negativo con negativo, negro. Y adicional, los 5 voltios los saco acá. Listo. Ya yo tengo energizado con aquí 5 y 0 voltios. También puedo agarrar, hacer esto. Uno en calidad de aquí a acá. Y uno negro de aquí a acá. Sería negativo y positivo. Y ya esta parte también está energizada con voltaje. Entonces voy a buscar mis pulsadores. Voy a poner un pulsador acá y un pulsador acá. Tienen que saber que en los pulsadores, este botón, este pin y este pin, ¿verdad? Son lo mismo. Este pin y este pin son lo mismo. El uno, el 1B y el 1A es el mismo, y el 2B y el 2A es el mismo. Los que son diferencias es el B y el A. Son dos, son diferentes. Entonces, yo voy a configurar uno como pull down y uno como pull up para que vean la diferencia. A este lo voy a poner como pull, pull up y a este lo voy a poner como pull down. Es muy importante que para la configuración se coloque una resistencia adecuada. ¿Por qué? Porque, ajá, porque todos sabemos que más y menos si se unen hace un cortocircuito. Entonces, el pull-up es donde el común viene siendo el positivo y pull down donde el común viene siendo el negativo. Normalmente el pull down es el más que se usa. ¿Por qué? Porque siempre estamos alimentando el pin con un voltaje de 0 voltios. O sea, que si llega a pasar, no va a pasar mucho. En cambio, pull up muy poco se usa porque siempre se alimenta con 5 voltios. Y si ese voltaje se llega a pasar algo, llega a subir, puede dañar el pin. Entonces, para nuestro desarrollo vamos a usar el pull down. Pero aquí vamos a explicar más o menos cómo funcionan los dos. Primero necesitamos nuestra resistencia. Voy a poner esta aquí en el lado negativo y esta la voy a poner acá en el lado positivo. La resistencia pueden ser de entre 1K hasta 10K. Si le ponen un valor superior a 10K, es posiblemente que la corriente sea muy pequeña y falle en enviar el dato, el nivel. Y si es
Y si la resistencia es muy pequeña, es posiblemente que queme el puerto. Porque lo que vamos a hacer es unir más con menos. Este es negativo, voy a poner aquí positivo. Este es positivo, ahora voy a poner aquí negativo. ¿Ves? Entonces, por este pulsador va a pasar toda esta corriente por aquí, el pulsador y se retorna. Es como una especie de cortocircuito, pero no es esta resistencia, es la que va a consumir esa corriente para no dañar el pulsador y el pin del Arduino. Entonces, nuestra salida siempre va a ser esta, este pin. Si vamos a hacer la prueba con el pull down, para que vean, pone aquí un cable naranja del pin 2 acá, listo. Entonces vamos a hacer la primera prueba. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ir a el IDE Arduino, aquí archivo, proyecto, como este ejemplo, digital, button. De aquí para abajo son varios programas relacionados con button. Pero vamos a hacer nada más este como referencia, button. Se nos va a abrir este y simplemente copiamos esta información acá, que es la programación. Copiar y le pegamos acá en código, texto y pegamos. Le damos iniciar. Vemos que acá, este, vemos que acá el pin 13 es la salida que está acá y el pin 2 es la entrada. Aquí vamos a hacer un acomodo porque aquí en verdad este es al revés. Este es el, ya, este es el pull up y este es el pull down. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la resistencia es el que te indica dónde se alimenta. Este se alimenta con el lado negativo y este se alimenta con el lado positivo. Ahora sí. Entonces vamos a darle play. Entonces siempre le está llegando un voltaje positivo al, al puerto 2. Si nosotros buscamos acá una fuente, negativo acá y positivo acá. Vale, play. Le está llegando un voltaje de 5 voltios. Y manda con el código a decirle, mira, si está llegando un voltaje positivo, manda a encender acá el LED. Si yo presiono, que se apaga. Hay un efecto que se llama efecto rebote. Vamos a ver si lo podemos ver con Tinkercad. Acá, dale play. Aquí están en niveles de 5 voltios. Si yo presiono, ven que se refleja acá cuando uno presiona. Pero a veces se produce un efecto que es que acá yo le doy encender o apagar y de repente hace como varios contactos a la vez. Ese es el efecto rebote. Son piezas electromecánicas. Son piezas mecánicas que quedan dentro de este de pulsador. Y para eso vamos a usar un programa especial que para minimizar ese rebote. Ahora, ya vimos pull up, siempre envía un valor 5 voltios. Cuando lo presionamos envía 0 voltios.
Y ahora vamos a ver pull down. Vamos a tener simulación. Pin 2. Vamos a darle play. Siempre envía acá 0 voltios. Ya va. Mm, Sí, envía 0 voltios. Y cuando yo lo presiono, él tiene que enviar 5 voltios. Entonces, ahí, encendió el LED. Entonces, cuando yo lo presiono, solamente va a encender el LED. Y cada vez que lo presiono, se ve aquí reflejado en el osciloscopio. Ahora, ¿qué pasa? Vemos la desventaja de este programa. ¿Cuáles son las desventajas? Que tenemos efecto rebote y que tenemos que cuando dejamos de presionar el botón, ya se apaga el bombillo. Entonces, vamos a redibujar, voy a redibujar el circuito solamente con pull downs y con un LED para que se vea mejor la programación. Esta vez vamos a rehacer el programa para que sea más perfecto y podamos ver el estado del LED. Entonces hicimos un arreglo donde el cual tenemos solamente el pull down conectado la resistencia al negativo, pasa por acá y aquí se retorna al punto 2 de nuestro protoboard y el resto va unido a fuente. Su LED va unido al pin 13 con su resistencia correspondiente, que en este caso es la de 220 ohmios, y en el cátodo y en el ánodo, que sería nuestro negativo, unido a tierra. Tenemos la salida hasta que va al pin 2, que está sensada por el osciloscopio. Le damos play, si presionamos, se enciende, si dejamos de presionar, se apaga. Ahora vamos a enfocarnos en el código y modificarlo. Ya yo lo tengo acá también hecho. En este nuevo código que he realizado es básico también, con unas ciertas modificaciones. Acá inicializamos las variables. En este caso son 5 variables. En las primeras se pone el botón, o sea, se elige el pin 2 como entrada para un botón, el pin 3 como el LED que va a alumbrar. Y estas tres condiciones son unas condiciones, unas variables que se van a usar en Bootloop para poder almacenar los datos, tanto del estado del botón como el estado que estuvo anteriormente. Y nada, almacenar eso para poder saber más o menos si estuvo encendido o estuvo apagado. Aquí está inicializado en cero para que cuando empiece a ser en cero y cuando comience a trabajar es que se vayan uniendo los valores. En voice setting, lo típico, vamos a poner vamos a crear el pin mode, que sería para decirle si el pin es entrada o salida. En este caso, el primero del leg pin es salida y el button pin es entrada. En el void loop es donde sucede la magia, porque ahí vamos a declarar lo siguiente. Vamos a decir que en la variable pulsador que está en cero, me lea, me lea lo que está recibiendo en el pin digital número 2. ¿Cómo hago eso? Escribo digital write para leer en el puerto digital. Y ¿qué voy a leer? Voy a leer lo que esté en la variable button pin. ¿Y cuál es button pin? Button pin es la que se encuentra en el pin 2. Así que va a buscar el pin 2 y va a ver lo que hay ahí y lo va a guardar en digital write próximamente.
Entonces, después que él toma ese valor, se guarda en pulsador y en pulsador se envía para esta condición un if y un else. Esta condición tiene dos if. En el primer if, él dice, bueno, si el pulsador es alto, o sea que vale 5 voltios o mayor a 2,5 por ejemplo, y el pulsador anterior, o sea que el estado anterior sea bajo, bueno, eso quiere decir que el estado es alto y adicional tenemos pues, una resta que sería más uno y menos cero son más uno. Más uno y más cero, por ejemplo. Soy encendido. Adicional, le pusimos un delay de 40 milisegundos para que ese rebote que hay en el ping no nos afecte. Pero si lo sigue afectando, se le puede modificar este rebote. Luego, ese valor se guarda en ese pulsador anterior, o sea, el estado anterior, que es esto ahorita, y se vuelve a guardar aquí en el nuevo if. Y en ese nuevo if, dice, bueno, si en total el estado es uno, que quiere decir que ya definitivamente es uno, entonces el ping pasa a un estado alto, en un estado encendido. Pero si a la final el estado es cero, pasa a un estado apagado, un else. Siempre se recomienda poner igual igual cuando se quiere verificar que un estado en verdad es ese valor. Ahora vamos a comprobar esto, vamos a darle play. Si yo le doy aquí presiono, de que ya se queda encendido en nuestro botón con un solo clic. No tuve que estar ahí probando, ¿eh? Y si vuelvo a presionar, se apaga nuestro LED. ¿Por qué? Porque ese estado está guardado en ese estado. En este momento el estado es cero, pero si yo le doy un clic, el estado va a pasar a uno. Normalmente este tipo de configuración la consiguen en los televisores. Hay unos televisores que tienen como un botoncito que tú presionas ese botón, enciende un bombillito y enciende el televisor. Vuelve a presionar ese botón y se apaga el bombillo y se apaga el televisor. Y eso es todo con respecto a botones. Nos vemos y pronto en las clases avanzadas se va a mejorar este tipo de proyectos.